Buenas noches, ingeniero. Nosotros le vamos a presentar nuestro trabajo práctico experimental número uno de la materia de Sistema de Gestión de la Seguridad y de la Información. Somos el grupo número 5, somos el paralelo segundo conformado por Nayeli López, Manuel Sánchez, Cristian Maza, Stalin Cañar y Pablo Pimienta. A continuación, el trabajo práctico experimental consiste en realizar la investigación y un informe sobre el análisis de riesgos de la empresa. A continuación, les voy a dar la introducción. En el mundo actual, la protección de los activos de información se ha convertido en una propiedad esencial. Para importadora de lácteos y partes, no es una excepción. La evolución de la seguridad de la información es fundamental para proteger los datos valiosos y garantizar su integridad. La seguridad de la información abarca una serie de prácticas y estrategias diseñadas para verificar el acceso no autorizado o la destrucción de la información. El objetivo específico de este estudio es diagnosticar el índice de riesgo al que está expuesta la información en los activos procesados por importadoras de lácteos y partes. Por lo tanto, este estudio hace un aporte teórico al campo del conocimiento a través de los hallazgos. El análisis y la evaluación del riesgo, la verificación de los controles y la seguridad existen en la prueba del software y el monitoreo de los sistemas de la información permite el establecimiento actual de la organización, que determina las causas y la vulnerabilidad y proponer situaciones de control. Eh, en cada área, para determinar su alcance, una vez definido el dominio y utiliza el método para realizar el análisis de riesgo y evaluar los tres estándares de la información: confidencial, integridad y disponibilidad de los archivos existentes. Un conjunto de las herramientas que pueden realizar el análisis y la evaluación de riesgo. Esta técnica se utiliza para comprender el estado actual de la organización empresarial, que está evaluado y pueden usarse para realizar el proceso de auditoría en la seguridad. A continuación, mi compañero. Saludos, estimado ingeniero. Continuando con la exposición, tenemos la metodología. Metodología que utilizaremos para este trabajo práctico experimental incluye la aplicación de la norma ISO 27001, que nos proporciona un marco para la gestión de la seguridad de la información. Y también se utilizan herramientas como la matriz GAP y la herramienta Pilar RM. Entonces, y para la matriz GAP, nos permite identificar la discrepancia entre el estado actual de los controles de seguridad y los estándares deseados. Se espera que la matriz muestre áreas críticas que requieran atención, lo que facilita la priorización de acciones correctivas. Entonces aquí utilizando la herramienta Pilar, ingresamos los datos de la empresa que haremos la evaluación de riesgo, con la cual es el importador del acto de parte, el acto parte, que tiene la descripción de venta de equipos y accesorios de telecomunicaciones, para la cual como responsable nosotros lo hicimos con nuestro grupo número 5. Y luego de esto vamos a determinar a valorar los activos, ¿no? Para lo cual tenemos las copias de respaldo, credenciales, sistemas operativos, antivirus, las PC, las impresoras, los routers, los Wi-Fi, los discos duros en este caso, fuente de alimentación y también lo que es el personal de la empresa, usuarios internos y administradores de comunicación. Lo cual, para esto tenemos las dimensiones que serán disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad, para la cual utilizamos criterios de valoración en una escala del 0 al 10. Entonces, como aquí vemos la tablita que tenemos, desde el 1 es bajo, y así va subiendo hasta bajo, medio, alto y nivel 10, que es el más alto. Entonces seguimos con la valoración
de de todos los activos. Entonces, esta tabla presenta una evaluación de los activos de información, considerando diferentes dimensiones como ya les dije, nombre antes, confidencialidad, integridad y identidad. Y aquí tenemos que para la copia de respaldo le damos el valor de 6 en la escala que ya les había descrito anteriormente y, y así cada uno de estos, ¿no? Se va evaluando. Para esto, en la clasificación de activos, en la valoración, los activos se clasifican en diferentes categorías como datos, aplicaciones, hardware y personal, ¿no? Cada activo recibe una puntuación que refleja su importancia y vulnerabilidad. Entonces, la valoración se realiza en función de las dimensiones. Un activo de alta confidencialidad y disponibilidad, como los de credenciales de acceso, debe ser protegido con controles robustos. Entonces, la valoración permite identificar cuáles activos requieren atención prioritaria. Activos con puntuaciones bajas en integridad o disponibilidad pueden ser críticos para la operativa de la empresa deben, y deben ser objetos de medidas de seguridad adicionales. Entonces, aquí vamos a identificar las amenazas. Las amenazas potenciales que pueden afectar a los activos de información son el tipo de amenazas, el impacto en el activo y la estrategia de mitigación que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, la amenaza se divide en dos categorías: deliberadas, como son los ataques externos, malware, y también accidentales, como tienes que aquí los errores humanos, fallos técnicos. Esta clasificación ayuda a entender la naturaleza de los riesgos. Aquí, como vemos aquí en copias de respaldo, tenemos la destrucción de la información, suplantación de identidad y el acceso no autorizado. Y así en cada una de estas, como en credenciales, tenemos destrucción de la información también, fugas de información, suplantación de identidad y acceso no autorizado. Y así vamos identificando cada una de las amenazas en cada uno de los activos. Entonces, para mitigar, tenemos que desarrollar estrategias de mitigación adecuadas, ¿no? Como la implementación de autenticación multifactor para proteger los activos. Ahora tenemos que hacer la valoración de amenaza con con este rango aquí, como es la frecuencia de 1 a 100 y de 0.001, con descripción muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. También tenemos que hacerlo con la degradación de la dimensión, con el porcentaje del 1 al 100 y la descripción como baja, media, alta, muy alta y el total que es el 100%. Entonces seguimos con esto. Y aquí tenemos la tabla ya valorada en cada una de las amenazas, con los activos y la amenaza. Pues en este gráfico evaluamos las amenazas identificadas en función de su probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendrían en los activos. Como podemos ver aquí, el factor que puede ocurrir es aquí en 1, destrucción de información. Aquí la suplantación de identidad puede ser del 10 y el acceso a puede ser del 100. Este sería un estado crítico ya, ¿no? Al que debemos ponerle, necesita una mitigación inmediata, ¿no? Que requiere de mucha atención. Y así cada uno con los activos aquí, con su respectiva amenaza, la vamos valorando para de allí este, poder escoger los que necesitan nuestra atención de manera inmediata. Entonces, en la valoración de amenazas, como les decía, la probabilidad de impacto. Las amenazas se valoran en términos de su frecuencia de ocurrencia y el grado de daño que podrían causar. Por ejemplo, una amenaza con alta probabilidad y alto impacto debe ser priorizada en el plan de seguridad. En la matriz de valoración, la utilización de esta matriz permite visualizar claramente cuáles amenazas son más críticas. Como podemos ver aquí, tenemos las más críticas, las que tienen el 100% de frecuencia. 100 aquí en acceso no autorizado y accionador, ¿no? Y bueno, una vez esto, tenemos que asignar recursos de manera eficiente, asegurando que las áreas más vulnerables sean de atención necesaria.
Siendo con esto aquí, ya identificamos las amenazas con probabilidades muy altas, como les decía aquí, que teníamos el acceso no autorizado en las copias de respaldos y en credencial. Estas son las que requieren la máxima prioridad. Pues aquí en esta tabla destaca las amenazas que tienen una probabilidad de ocurrencia muy alta y que representan un riesgo significativo para los activos de la información. Entonces, estas amenazas como el acceso no autorizado se pueden implementar políticas de control de acceso más estrictas. Es crucial establecer un sistema de monitoreo continuo para detectar y responder a estas amenazas en tiempo real, minimizando así el riesgo de incidentes de seguridad. A continuación, mi compañero. Saludos, ingeniero. Continuando con el tema, los resultados. En el análisis de amenazas se convierte en un proceso crítico para la protección de activos de la información dentro de una organización, ya que permite no solo identificar los riesgos potenciales, sino también comprender la naturaleza y el contexto de cada amenaza. Al clasificar las amenazas en deliberadas y accidentales, se facilita la creación del mapa de riesgos que ilustra cada tipo de amenaza puede afectar diferentes activos, como datos, sistemas, recursos humanos. Por ejemplo, las amenazas deliberadas, como los ataques de phishing, de ransomware, requiere un enfoque de la defensa activa para incluir la capacitación de los empleados, la identificación de los correos electrónicos sospechosos y la implementación de soluciones de seguridad. Por otro lado, las amenazas accidentales, como la pérdida de datos debido a fallos del hardware o errores humanos, pueden mitigarse mediante la implementación de las copias de seguridad eh, regulares y protocolos de recuperación. Siguiente diapositiva. Los beneficios en este análisis no solo obviamente nos ayuda a priorizar la seguridad, sino también fomenta la cultura de la conciencia sobre la seguridad. Al proceso de la organización no solo se encuentra mejor preparada a enfrentar a un incidente de seguridad, sino también se puede demostrar las partes interesadas un compromiso sólido con la gestión de riesgos y la protección de la información, lo que a su vez fortalece su reputación y su confianza en el mercado. Y a continuación, mi compañero. Muy buenas, ingeniero. Ahora vamos a ver lo que es el análisis de riesgo. Entonces, para decir que es análisis de riesgo, podemos decir que se centra en identificar amenazas que pueden afectar a los activos de información, que se evalúan aspectos como disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos. También tenemos la definición de los activos, que según la metodología Margarit, un activo se define como cualquier componente o funcionalidad de un sistema de información que puede ser objeto de un ataque, ya sea deliberado o accidental, que esto incluye datos, aplicaciones, hardware, servicios y recursos humanos. De nuevo tenemos la clasificación de activos, pues los activos se pueden clasificar en diferentes categorías, como los datos o la información, que pueden ser los ficheros, copias de respaldo, credenciales, o registro de actividad. En los servicios, que pueden ser servicios internos que soportan la alternativa de la organización, el personal, que pueden ser usuarios internos y administraciones que interactúan con los sistemas de información. Luego tenemos la valoración de los activos, que cada activo se valora en función a la importancia para la organización, considerando los factores de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la CIA. Esta valoración puede ser tanto cuántica, que puede ser numérica, o cualitativa, pueden ser en los niveles de riesgo. Luego vamos con la identificación de amenazas, que se define a una amenaza como cualquier evento que puede afectar a un activo provocando un incidente de seguridad. Las amenazas pueden ser deliberadas como ataques cibernéticos, malware o accidentales, que pueden ser errores humanos o fallos técnicos. En la clasificación de las amenazas se pueden clasificar en diferentes grupos, como amenazas naturales,
donde los desastres naturales como inundaciones, incendios o terremotos, amenazas técnicas, que son fallos de hardware, software o ataques de virus o malware, amenazas humanas, que son la suplantida de identidad, acceso no autorizado o errores humanos. También tenemos la documentación amenazada, que se elabora en un registro de las amenazas identificadas relacionadas con los activos que pueden ser o pueden verse afectados. Luego tenemos la valoración de amenazas, que viene siendo la probabilidad de la ocurrencia, que se estima que la probabilidad en cada amenaza se materialice. Esto puede ser mediante la recopilación de datos históricos, análisis de tendencias o evaluación de vulnerabilidades de los activos. También tenemos el impacto potencial, que se evalúa en el impacto que tendría la materialización de cada amenaza en los activos, que este incluye la pérdida de datos, interrupción de servicios, daños en la reputación o costos financieros. Y por último, tenemos las matrices de valoración que se utilizan para visualizar la relación entre la probabilidad de la ocurrencia y el impacto potencial, lo que ayuda a priorizar las amenazas que requieren atención de inmediatamente. Continuamos con el cálculo y la clasificación de los riesgos. El cálculo de riesgo, que es el cálculo que debe tener, que se evalúa combinando la probabilidad ocurriendo una amenaza con su impacto potencial, que esto puede expresarse mediante una fórmula que puede ser riesgo es igual a probabilidad por impacto. En la clasificación de riesgos se pueden clasificar en diferentes niveles, como ya comentamos, alto, medio y bajo, que según su puntuación lo que permite a la organización priorizar los esfuerzos en la mitigación. Luego tenemos el desarrollo de estrategias de mitigación, donde los controles de seguridad se desarrollan los controles de seguridad para mitigar los riesgos identificados, que estos pueden incluir controles preventivos, que son medidas que evitan que se materialicen las amenazas, como el fieldguard, sistemas de detención de intrusos o políticas de acceso. En los controles detectivos, es donde las medidas que permiten identificar a responder a incidentes de seguridad o como monitoreo de logs o autoridades de seguridad. Los controles correctivos, que es las medidas que se implementan después de un incidente para restaurar la seguridad, como planes de recuperación ante un desastre. Y el plan de acción, que se elabora un plan de acción que detalla las medidas a implementar, los responsables y los plazos para su ejecución. Y por último tenemos que es el monitoreo y revisión, que el monitoreo y continuo, que es lo que sigue lo que se recomienda, se establece en un sistema de monitoreo continuo para detectar a cambios del entorno de riesgo y evaluar la efectividad de los controles implementados. Y la revisión periódica, que es el análisis de riesgo que se debe ser procesado dinámicamente, revisando periódicamente para adaptarse a nuevas amenazas, cambios de infraestructuras u evolución de los activos. Luego de haber expuesto el caso de la empresa, haber visto el análisis de riesgo, tanto sus problemas y cómo se los puede solucionar, podemos ver unas alternativas para el análisis de riesgo en la empresa en caso se quiera evaluar otras opciones. Primero tenemos el análisis cuantitativo o cualitativo de riesgo, que la empresa debe combinar enfoques cuantitativos y cualitativos para tener una comprensión más compleja de los riesgos. El análisis cuantitativo mide el impacto financiero de los recursos, por ejemplo, costos adicionales a la pérdida de datos o la interrupción de servicios, mientras que el análisis cualitativo se centra en evaluar la probabilidad o ocurrencia y el impacto estratégico sobre la organización. Para la mitigación, de estos riesgos se puede establecer límites de tolerancia de riesgo en función a los costos aceptados o tomar medidas preventivas en casos donde los riesgos superen los umbrales. Por ejemplo, si el impacto financiero de una falla de seguridad es alto, se puede asignar más recursos a los controles de seguridad. Y la gestión para este análisis se podría implicar en las revisiones periódicas de los resultados tanto cuantitativos como cualitativos y a un ajuste estratégico de seguridad basado en los cambios de entorno o en la infraestructura de las tecnologías. Continuando, tenemos la evaluación de controles existentes, de donde los controles de seguridad actuales deben evaluarse de manera regular. Estos controles pueden incluir firmware, políticas de contraseña, autentificación de dos factores, cifrado de datos o sistema de detención intrusos. Para la mitigación de este se puede mejorar la efectividad de los controles. La empresa puede implementar auditorías de seguridad semestrales o anuales que permitan detectar debilidades o brechas. Además que este es esencial para establecer controles adicionales cuando se identifiquen vulnerabilidades en los sistemas.
En el tema de la gestión, se puede asegurar que los controles sean adecuados que implica una gestión continua, monitoreando si las amenazas evolucionan o si los controles necesitan ser ajustados, que donde este puede incluir la actualización de herramientas y tecnologías de seguridad para mantener al día con los avances de la ciberseguridad. Continuando, tenemos el análisis de escenarios, que este implica prever situaciones hipotéticas o ataques o fallos en los sistemas y evaluar sus consecuencias, donde este se enfoca más concentralmente en que la empresa visualiza cómo en las diferentes amenazas podrían afectar a los activos de información que éste tengan. ¿Cómo se puede mitigar? Basándose o dependiendo de los escenarios, la empresa puede crear planes de contingencia específicos para cada tipo de amenaza. Por ejemplo, si un escenario describe un ataque de ransomware, la mitigación puede incluir almacenamientos de copia de seguridad fuera de línea o el uso de soluciones de cifrado avanzado. En la gestión, estos escenarios requieren pruebas regulares o simulacros, de modo que los empleados y los sistemas de seguridad estén preparados para responder a incidentes reales. Tanto implica en revisar actualizaciones continuamente para reflejar nuevas amenazas o cambios en la infraestructura que se vaya actualizando las tecnologías. Y por último, tenemos la evaluación dinámica de amenazas, que es un lugar donde las evaluaciones de riesgo estáticas, la empresa puede implementar un sistema de monitoreo dinámico que evalúe o actualice continuamente la probabilidad de un impacto de las amenazas en función a los datos que estos tengan. Se puede mitigar estos tiempos en tiempo real si la empresa puede utilizar sistemas de inteligencia de amenazas que recompilen datos sobre ataques cibernéticos, vulnerabilidades emergentes o que aplican en su entorno específico. Y para la gestión, se puede hacer una evaluación dinámica de amenazas que implica la configuración de sistemas automatizados de detención y su respuesta, así como el debido a la ciberseguridad que realice unos ajustes constantes. Esta alternativa también puede permitir unos recursos de manera más eficiente a la urgencia o el nivel de riesgo que éste tenga. Y dentro de los más novedosos actualmente vendría siendo el uso de la inteligencia artificial o el machine learning, donde la inteligencia artificial y el machine learning pueden anticipar posibles amenazas mediante el análisis de grandes cantidades de datos históricos o comportamientos anómalos en los sistemas de la empresa. Es decir, que se pueden adelantar bajo el patrón que sigue la empresa bajo problemas que están han tenido durante toda la historia de creación de la misma. En la mitigación, esta implementa las soluciones de la inteligencia artificial para monitorear continuamente la red que puede detectar patrones de ataque en tiempo real, permitiendo a la empresa actuar de manera preventiva y también a la suplantación de sistemas que bloquean o limitan automáticamente el acceso cuando se detectan una amenaza potencial. En la gestión se requiere una continua en los sistemas, asegurándose que los modelos de la inteligencia artificial se estrenen como datos actualizados, ya sean ajustados para mejorar su precisión con el tiempo. Y además, la empresa deberá contar con un papel calificado que supervise la tecnología que esté preparada para tomar decisiones informales basadas en los resultados proporcionados por algunos algoritmos que proporciona la inteligencia artificial. Gracias. A continuación, mi compañero. Saludos, ingeniero. Como último punto, vamos a abordar las conclusiones extraídas del análisis. Como primera conclusión, la importancia de una adecuada identificación de los activos de información. Identificar correctamente los activos permitirá, en primer lugar, reconocer cuáles son los más sensibles. Una vez definidos, estos activos deben ser priorizados en la gestión de seguridad de la información. Por lo tanto, merecen una asignación de recursos, ya sea humanos, tecnológicos, financieros, por encima del resto de activos. Como segunda medida, la utilidad de la aplicación Pilar en su versión de Risk Manager. Esta aplicación nos permitió de ver en manera de tabla y evaluar los factores de riesgo de los activos de información en los términos de confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y autenticidad. De esta manera nos proporcionó datos importantes sobre los riesgos potenciales a considerar. El tercer punto es el acceso no autorizado como factor de mayor porcentaje de ocurrencia. El análisis de la tabla de riesgo reveló que el acceso no autorizado es el riesgo más significativo para la empresa, ya que tiene la mayor probabilidad de ocurrencia en los activos como copias de respaldo y credenciales.
Este dato permite priorizar y definir planes para prevenir o mitigar este riesgo en el ámbito de la seguridad de acceso. El cuarto punto es la clasificación de los riesgos por su naturaleza. Obliga a definir respuestas adecuadas. Es importante categorizar los riesgos según su tipo, ya que esto nos permite tomar medidas específicas para responder de manera adecuada. En el caso de la empresa Lactoparques, los accesos no autorizados son acciones definidas como intencionales, por lo que las estrategias deben enfocarse en el control. Quinto punto, la implementación de una cultura de la prevención en todos los niveles de la empresa. Después de definir y documentar los procesos de control de acceso, es crucial compartirlos con todo el personal de la organización. La información adecuada del personal, junto con la responsabilidad que ésta conlleva, ayudará a prevenir errores y malentendidos que podrían mantener los riesgos presentes. Y como último punto, una mejora continua para mantenerse competitivo en el mercado. El entorno organizacional en el que opera la empresa Lactopartes está en constante cambio y sujeto a regulaciones empresariales y gubernamentales. Por ello, es esencial que los procesos evolucionen constantemente y que los riesgos se revisen de manera planificada para asegurar una mejora continua en las operaciones. De esta manera, damos por concluida la exposición, agradeciendo antemano la atención prestada.